Habían pasado 4 meses desde que Jordan se fue. 4 meses desde que se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con los ojos secos y la voz serena, y dijo que no podía imaginar un futuro solo con un paramédico. Recuerdo cómo intentó suavizarlo. Dijo que no se trataba de estatus, sino de alineamiento. Pero era evidente que quería más. Más dinero, más prestigio, más pruebas de que su vida iba en ascenso. Y yo no formaba parte de ese panorama. Mi familia me dijo todo lo correcto en aquel momento. Vanessa me dijo que estaba mejor. Dylan dijo que Jordan siempre me había parecido demasiado refinado. Incluso mamá intervino con su habitual mezcla de lástima y optimismo. La persona adecuada te amará por lo que eres, no por lo que haces. Me sentí apoyado. Incluso real. Entonces llegó el mensaje grupal de mamá, justo 2 semanas antes de Navidad. Dijo que las fiestas serían diferentes este año. Apretadas finanzas, demasiadas facturas médicas, falta de energía. Nos saltaremos la cena grande, cariño. Mejor que sea algo discreto. Quizás algo en enero. La llamé enseguida. Me ofrecía cubrir todo, la comida, los regalos, la decoración, incluso organizarlo en mi casa. Le restó importancia. Ya has hecho bastante, Tess. Te lo compensaremos, te lo prometo. Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. De todas formas, no estaba de humor para una gran producción familiar. Pero las fiestas siempre habían sido las favoritas de mamá. Su excusa me pareció fuera de lugar, como si estuviera leyendo un guión. Al día siguiente, Vanessa me envió un mensaje por error. ¿Puedes traerme vino y esas cosas de jengibre otra vez? Lo mismo que el año pasado. Me quedé mirando el mensaje. Cuando le pregunté qué quería decir, respondió: «Ups, lo siento, hilo equivocado». Sin explicación. Sin seguimiento. Dylan no respondió a mi mensaje navideño. Ni un feliz Navidad adelantada, ni un quedamos de todos modos. Nada. Su silencio siempre parece un encogimiento de hombros. Intenté restarle importancia. Me dije que le estaba dando demasiadas vueltas a las cosas. La gente está ocupada. Las cosas cambian. Aún así, algo no me cuadraba. No dejaba de pensar en ese mensaje, en cómo cambió la voz de mamá cuando me ofrecía ayudarla, la distancia entre sus palabras y lo que sentía en mi interior. Así que, de todas formas, envolví algunos regalos. Por si acaso. De pequeña, era la callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí desde pequeña que decirlo no cambiaba mucho las cosas. Vanessa brilló, siempre en el centro del escenario, siempre elogiada. Dylan se quedó atrás, con excusas a su favor, como cojines. Todavía está averiguando cosas. Simplemente no está hecho para la presión. Dejé de esperar que alguien me hiciera espacio y comencé a llenar los espacios que todos los demás dejaron atrás. Cuando papá se fue, fui yo quien ayudó a mamá a reorganizar el garaje para que pudiera convertirlo en trastero y alquilar el sótano. Cuando Dylan reprobó 2 semestres seguidos, fui yo quien le hizo turnos y le envió dinero para libros de texto. Y cuando Vanessa consiguió el trabajo de Relaciones Públicas en Raleigh y tuvo que mudarse en 2 días, le pedí prestada la camioneta a un amigo y cargué cajas hasta la medianoche. A la mañana siguiente publicó una foto con el título: «Muy agradecida por estos fuertes comienzos». Ninguna mención de mí. Hay una foto en la pared del pasillo de casa de mamá, Vanessa en su graduación universitaria, con el birrete perfectamente ladeado y sonriendo. Junto a ella, Dylan, con una bata de hospital, sosteniendo al bebé recién nacido de Vanessa, con aspecto abrumado pero orgulloso. No hay ninguna foto mía con uniforme. No hay marco del día que terminé mi certificación como técnico en emergencias médicas, a pesar de ser el más joven de mi grupo y haber sacado a un niño pequeño que se estaba ahogando de una piscina durante mi última rotación. Cuando les conté sobre esa llamada, sobre el momento en que recuperé el pulso, mamá parpadeó y me preguntó si me acordé de comprar comida para perros de camino a casa. No me embarqué en este trabajo para recibir elogios, pero hay una diferencia entre hacer algo en silencio y ser borrado por ello. Siempre fui la que recordaba los cumpleaños, pagaba las cuentas a tiempo y enviaba notas de agradecimiento de parte de toda la familia. Creía que eso me hacía sólida, con los pies en la tierra, útil. Pero últimamente, me pregunto si simplemente me hacía conveniente, fácil de pasar por alto. La que siempre estará presente, pase lo que pase.
Empaqué los regalos con cuidado. Nada caro, solo detalles, personalizados, envueltos como si fueran a ir debajo de un árbol que nunca se armó. Me dije a mí mismo que no iría allí por ninguna razón importante, solo para dejar regalos, tal vez traer la cena, asegurarme de que todos estuvieran bien. Quizás habían decidido no hacer nada este año. Quizás mamá simplemente se había derrumbado bajo la presión de las facturas y la culpa y no quería admitirlo. Quizás no era por mí. Aún así, elegí los regalos con cuidado. Un nuevo juego de acuarelas para la hija de Vanessa, exactamente el mismo que ella había marcado en un catálogo en octubre. Una sudadera con capucha forrada de polar para Dylan, porque siempre toma prestada la mía cuando viene de visita y finge que la olvidó. Para mamá, encontré una impresión enmarcada de una tarjeta de receta antigua, con la letra de la abuela, la que usaba cada Navidad para su pan de canela. Pensé que me consolaría. Pensé que importaría. Por el camino compré comida china, nuestra alternativa habitual para las noches en las que todo se viene abajo o nadie tiene ganas de cocinar. De alguna manera parecía simbólico, como llevar el plan B a unas vacaciones que nadie había planeado en absoluto. Al principio la calle estaba tranquila, llena de buzones escarchados y luces de reno parpadeantes. Entonces, al doblar la esquina, vi los coches. El BMW blanco de Vanessa estaba en la entrada, inclinado como siempre cuando tiene prisa. El jeep de Dylan estaba aparcado a medio camino en la acera. La minivan de mi tía. El Civic de mi primo. Incluso el Audi plateado que mamá siempre dice que es de amigos de la iglesia. Todos y cada uno de ellos estaban allí. Disminuí la velocidad. La casa brillaba, la luz se derramaba por las ventanas y parpadeaba a través de las cortinas. Había sombras moviéndose en el interior, siluetas que pasaban platos, alguien riendo. El porche delantero tenía una corona de flores. Los escalones estaban limpios de nieve. Lo sentí en mi pecho antes de que mi cerebro lo captara. No fue una coincidencia. No fue un malentendido. Fue una celebración, sin mí. Apagué el motor, me senté en la oscuridad con los recipientes de comida enfriándose en el asiento a mi lado e intenté respirar para superar la opresión en la garganta. Luego la vi a través de la ventana de la sala. Jordan, de pie junto a Vanessa, riendo, sosteniendo una copa de champán. Ni siquiera recuerdo haber salido del coche. En un momento dado, estaba agarrando el volante como si éste pudiera mantenerme unido. Y al siguiente, estaba subiendo las escaleras de entrada, con una bolsa de comida china colgando de mi muñeca como un patético repartidor de vacaciones. A través de la ventana todo estaba brillante. La mesa del comedor estaba puesta con porcelana buena, la que mamá solo usaba en días festivos y funerales. La pieza central estaba iluminada con velas parpadeantes. Servilletas dobladas formando pequeños árboles, como había aprendido en Pinterest. El árbol en la esquina brillaba, los adornos estaban perfectamente espaciados, ni un solo espacio vacío, el tipo de detalle que ella solía decir que solo importaba cuando todos estaban juntos. Recorrí la habitación con la mirada y los vi. Jordan y Vanessa estaban tan cerca que sus brazos se rozaban. Jordan inclinó la cabeza y sonrió, dijo algo y luego le pasó a Vanessa una copa de champán. Vanessa se rió y apoyó la mano brevemente en el codo de Jordan, cómodo y familiar. Se me encogió el estómago y sentí un peso frío y hueco asentándose en mis entrañas. Sabían que vería esto. Quizás no esta noche. Quizás no así. Pero con el tiempo. No lo ocultaban. No había vergüenza en su postura, solo tranquilidad. Me quedé allí paralizado, intentando reconstruirlo todo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Mi mano se levantó antes de tomar la decisión. Presioné el timbre. Sonó muy fuerte. Y así, el sonido interior cambió. La risa se apagó. El movimiento se detuvo. Mamá apareció en el pasillo, mirando hacia la puerta como alguien que espera ver a un vecino o a cualquier otra persona. Pero cuando me vio, su cara cambió. No miedo. No culpa. Algo peor, decepción. Abrió la puerta a la mitad, bloqueando la vista con su cuerpo como para amortiguar el golpe. Tessa, dijo con voz tensa, ¿qué haces aquí? Creí que la Navidad se había cancelado. Dije cada palabra, cayendo más pesada que la anterior. Dijiste que no podías permitírtelo. Detrás de ella, el silencio se extendía. Jordan giró la cabeza. Vanessa se acercó a ella.
Dylan estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Nadie se movió. La mano de mamá se quedó suspendida sobre el pomo de la puerta, sin saber si cerrarla o abrirla más. «Traje comida», dije, levantando la bolsa. «Pero parece que llego tarde». Vanessa llegó a la puerta antes de que mamá pudiera cerrarla. «Tess», dijo, como si no estuviera segura de sí. Me estaba saludando o preparándose para el impacto. Entré sin esperar permiso. El calor me impactó primero, el calor del horno, el destello de la luz de las velas, el aroma intenso a carne asada y a algo dulce horneándose. Luego vino el silencio. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se apagaron a mitad de frase. Jordan bajó su copa, con la mirada fija en el suelo. Dylan miró el techo como si estuviera estudiándolo en busca de grietas. Me quedé allí de pie, con mis botas, sosteniendo una bolsa de comida para llevar como una ofrenda de paz en una guerra que no sabía que estaba librando. Todo se juntó en el último minuto, dijo mamá, con voz suave y tono mesurado, como si estuviera tratando de mantener la historia en orden sin desviarla demasiado en ninguna dirección. Vanessa se ofreció a traer algunas cosas, y simplemente surgió la idea. No pensamos que te animarías. Miré a Jordan. Ella cambió de postura, pero seguía sin mirarme a los ojos. «Jordan», pregunté. ¿Resultó que también entró en la lista de invitados? La sonrisa de mamá se desvaneció. Jordan sigue siendo cercano a Vanessa. Terminaron en malos términos. No queríamos que fuera incómodo para... ¿Quién? Ninguna respuesta. Miré a mi alrededor. La mesa estaba completamente puesta. Habían traído sillas adicionales y los regalos estaban apilados cerca de la chimenea. Esto no fue de último momento. Fue planeado. Intencional. Entonces lo vi, el collar de mamá, el que le regalé el año pasado. Había pasado semanas ahorrando para comprarlo, eligiendo el colgante exacto que pensé que significaría algo. Ahora lo llevaba de manera casual, como un recordatorio de todo lo que le había dado, incluso cuando no había recibido nada a cambio. Me volví hacia Dylan. No podrías responderme, pero podrías venir. Se encogió de hombros sin mirarme. Me reí una vez, seca y baja. Claro, claro. Dejé caer la bolsa de comida sobre la mesa de la entrada. Cada recipiente golpeó contra la madera. ¿Por qué no me invitaron?, pregunté a todos. No solo a una persona. Solo denme eso. Nadie respondió. El silencio lo decía todo. Nadie dijo una palabra, así que lo dije por ellos. Lo planearon ustedes. Todos ustedes. Mientras yo pensaba que íbamos a cancelar la Navidad, ustedes estaban organizando una cena completa, decoración, vino, postre, regalos, y no pensaron en incluirme. ¿Por qué? Vanessa dio un paso adelante con la mandíbula apretada. Tú y Jordan ya habían terminado. ¿Por qué la querrías aquí? No dije que la quisiera aquí, espeté. Digo que merecía saberlo. Vanessa se cruzó de brazos. Ella y yo tenemos más en común, Tessa. De verdad entiende mi vida, mi trabajo. No se mete en problemas y lo llama personalidad. Ese golpeó más fuerte de lo esperado. Miré a Jordan, pero ella seguía clavada en el suelo, con los labios apretados. Ni una palabra. Ni siquiera un pestañeo. Ya veo, dije. Así que no era solo conveniencia. Era preferencia. La voz de mamá interrumpió suavemente, como siempre lo hacía cuando las cosas se ponían incómodas. Tessa, cariño, siempre has sido fuerte e independiente. Jordan encaja mejor con nosotros ahora. Quizás sea hora de dejarlo ir. Te queda mejor, repetí. Te queda mejor que la hija que te pagó los servicios el invierno pasado, que refinanció el préstamo de su coche para ayudarte después de la cirugía, que ha estado cuidando al hijo de Vanessa 2 veces por semana para poder tener los fines de semana. Dylan puso los ojos en blanco. Dios mío, te lo tomas todo tan a pecho. Apreté los puños. ¿Te refieres a la vez que te pagué el alquiler? ¿O cuando me llamaste llorando a las 2 de la madrugada porque perdiste tu trabajo y te envié todos mis ahorros por Venmo? La habitación volvió a quedar en silencio, pero era un silencio absoluto. Nadie hizo contacto visual. Un vaso se le resbaló de la mano a alguien, ni siquiera sé de quién, y se hizo añicos en el suelo de madera. Nadie se movió para limpiarlo. Di un paso atrás hacia la puerta.
Mi bolso seguía allí, intacto. La comida dentro, ahora fría. Miré a las personas a las que solía creer que pertenecía, mi familia, mi ex, todos congelados en su vergüenza o indiferencia. Y casi salgo. Casi. Pero algo dentro de mí, algo que había pasado años silenciando, me decía que no me fuera todavía. No sin antes decir las cosas que había mantenido encerradas tras la cortesía y la obligación durante demasiado tiempo. Me di la vuelta nuevamente. Cuando regresé a mi apartamento, la adrenalina se había disipado y había dejado tras de sí una sensación de pesadez. Más profundo que el agotamiento. Más amargo que la rabia. Dejé caer mis llaves en el mostrador, me quité los zapatos y me senté en silencio. Sin música. Sin televisión. Solo el sonido de mi propia respiración, demasiado fuerte en una habitación que finalmente se sentía. Al igual que yo, saqué mi teléfono y escribí el mensaje rápidamente. Sin dramatismo ni explicación. Cancelaste la Navidad, pero te quedaste con los regalos, la ayuda y el silencio. No llames. Resuélvanlo ustedes mismos. Le di a enviar. Y por primera vez en años, no me importó lo que pensaran de mí. Inicié sesión en todas las cuentas a las que tenían acceso, tarjetas de crédito, facturas conjuntas, contactos de emergencia, y las eliminé, una por una. Dylan ya no estaba autorizado a usar mi Amazon Prime. Borraron el calendario de niñera de Vanessa. Cambié mi contacto de emergencia de mamá a mi mejor amigo, Men. Fue ella quien me recogió de urgencias el año pasado cuando me rompí un tendón en el trabajo, no mi familia. Hombres. Lo siguiente fue la aplicación del banco. Cancelé el pago automático que enviaba $300 al mes para los servicios públicos de mamá. Esa cantidad había aumentado poco a poco con los años. Empezó como solo por un tiempo y nunca paró. Me dije que era lo correcto. Lo que debía hacer. Pero no estaba segura de que el amor costara tanto. Revisé mis contactos y bloqueé todos los números menos el de mamá. No me atreví a desconectarme de ella por completo. Todavía no. Aún había una parte de mí que se aferraba a la esperanza de que me llamara con algo real. Algo distinto a la culpa o la negación. Pero no contuve la respiración. El apartamento se sentía tranquilo, sin sentirse solo. Se sentía nuevo. Vacío, creando espacio, no dolor. Por una vez, no me estaba preparando para una llamada telefónica, ni para un favor, ni para un mensaje de texto pidiendo dinero disfrazado de check-in. Me acurruqué en el sofá con la manta que mi abuela tejió a crochet hace años. Ella fue la única persona que me miró y vio a alguien completo, no un rol, no un recurso. Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad se instalara. Al principio los mensajes llegaban lentamente. Un texto de Jordania, 2 semanas después de la cena. No esperaba verte esa noche. Lo siento si te dolió. No respondí. Una semana después, otro. Nunca quisimos que sucediera de esa manera. Esa siempre era la frase, ¿no? Por ahí, como si la traición hubiera sido un problema de agenda. Vanessa envió un correo electrónico. El asunto era, podemos hablar adentro. Era un torrente de palabras que pretendía ser una disculpa. Lamento que te hayas sentido excluido. No fue nada personal. Siempre has sido muy intenso con las cosas. Como si el problema fuera mi reacción, no sus elecciones. Dylan envió el siguiente mensaje de texto. Sin preámbulos. Solo. ¿Crees que podrías ayudarme con el alquiler este mes? Estoy en un aprieto. Lo borré sin leer el resto. En lugar de responder, pasé las tardes actualizando mi currículum. Había una vacante para un puesto de médico de rescate en zonas silvestres en Oregón. Terreno remoto, equipos de respuesta rápida y clima impredecible. Sonaba como paz y adrenalina, todo junto. Presenté mi solicitud. 2 entrevistas después, lo conseguí. Empacar fue más fácil de lo esperado. Conservé lo que importaba, mis cosas, mis libros, la colcha de mi abuela, el collar que mi madre llevaba esa noche pero que nunca volvió a mencionar. Todo lo demás lo doné. Me fui sin decir adiós. Mi nuevo hogar estaba al borde de una cresta de pinos. La nieve era más densa, el cielo más amplio, el aire más nítido. La gente no me preguntaba qué hacía en la vida real. Sabían que esto era la vida real. Ya no era la ayudante. Solo era Tessa. Adopté una mestiza del refugio local, mitad pastor, mitad Mark. La llamé Scout. Pasamos la Navidad juntos.
Me puse un pijama de franela, preparé chocolate casero y observé cómo el fuego se consumía, sin mirar mi teléfono ni una sola vez. No hubo regalos, ni árbol, ni llamadas tensas. Solo silencio. No del tipo que castiga, sino del que tranquiliza. Del que te deja dormir. Scout se acurrucó a mis pies mientras terminaba un libro que no había tenido tiempo de leer en años. Y por primera vez en mi vida adulta, no sentí que faltaba algo. 6 meses después, me encontraba en mi cocina, viendo cómo salía vapor de una olla de guiso, mientras Scout roncaba debajo de la mesa. La casa olía a ajo y romero y a algo que me hacía sentir como en casa, aunque no era el hogar en el que había crecido. Invité a algunas personas del equipo, 3 médicos, un piloto y una técnica de escalada llamada Reena, quien me recordó que la confianza no siempre se gana con sangre. Aparecieron con tuppers desiguales, risas e historias que no me exigieron demostrar nada. Nadie me preguntó por mi pasado. Solo me pasaron el pan y me preguntaron si ya había visto el amanecer en Istris. Sobre la chimenea había una pequeña foto enmarcada de mí, de Scout y de la montaña que había detrás. El cielo estaba pintado de naranja y dorado. Lo tomé con un temporizador una mañana antes de un turno. No me veía pulido. Me veía despierto. Papá llamaba de vez en cuando. Nunca insistía. Solo preguntaba cómo estaba, decía que lo sentía de nuevo y que estaba intentando mejorar. Ahora que el ruido se había calmado, le creí más cada vez que contestaba. A veces Vanessa y Jordan no duraban. No preguntaba por qué. No me importaba oírlo. El daño ya estaba hecho mucho antes de su primera copa de vino. Mamá dejó 3 mensajes de voz en la primavera. Nunca escuché más allá de la primera oración. Esa noche, me senté en una mesa que yo mismo había elegido, rodeado de personas que no me habían pedido que llevara sus vidas, sino que me ofrecieron pedazos de las suyas. Scout me dio un empujoncito en la rodilla y le di un trozo de pan. No dije mucho. Solo observé y escuché. No porque tuviera que hacerlo. Porque quería hacerlo.